Continúe con el uso de la palabra, señor defensor. Gracias, su señoría. Entonces, pasa la defensa ahora, su señoría, a encajar el tipo de captación masiva y habitual de dineros con el acto administrativo, decreto 1981 de 1988, que es el acto que complementa o es la norma a la que se remite el tipo penal al que estamos haciendo alusión. Y para ilustración de su señoría, la defensa se va a valer de la transliteración del decreto en una ayuda visual para poder facilitar y mejorar la comprensión de lo que se pretende explicar a propósito de este delito y el complemento de esta norma penal en blanco. Entonces, su señoría, hay una unidad normativa entre el artículo 316, que tiene como nomen iuris la captación masiva habitual de dineros del público, y ese nomen iuris y el verbo rector al que venimos haciendo alusión, que se relaciona con la captación, sin duda ha de entenderse a través de este decreto al que se ha hecho alusión. Y este decreto responde el siguiente interrogante: ¿cuándo hay captación? Entonces, el artículo primero dice que hay captación de forma masiva y habitual en cualquiera de estas situaciones que se describen a continuación. Son dos las situaciones. Con una de ellas se cumple la primera parte de lo que se ha de entender por captación. Dice la primera condición que cuando el pasivo para con el público esté compuesto por obligaciones con más de 20 personas. Bueno, hasta ahí. Entonces, su señoría, probó el Estado que efectivamente se vincularon con FIT más de 20 personas, estamos hablando de 21 o más, dice más de 20 personas. No, uno, trajo 5, dos, pretendió con 83 denuncias dar por demostrado y satisfecho este requisito. Es decir, con 5, cumpliendo la técnica y los requisitos del juicio penal adversarial, no es suficiente para dar satisfacción a este primer elemento que se integra a la tipicidad objetiva de la captación. Ahora, si su señoría llegase a considerar que tiene validez probatoria la cantidad de las 83 denuncias, entonces habría que entender que se superaría sin duda el número si se llegase a tener en cuenta la calidad y validez de prueba de esas 83 denuncias. Pero vamos a ver que este requisito cuantitativo del número de personas por sí mismo no satisface si hay o no captación. Otro ingrediente típico que se incluye en el tipo penal es por más de 50 obligaciones, un pasivo para con el público por más de 50 obligaciones. Y dice, en cualquiera de los dos casos contraídas directamente o a través de interpuesta persona. Hay que hacerle aquí énfasis, su señoría, a la cantidad 50, la expresión jurídica obligaciones y la definición de pasivo que aparece también en ese numeral primero del artículo 1 de este decreto. Y dice, por pasivo, para con el público se entiende el monto de las obligaciones contraídas por haber recibido a título de mutuo. Me detengo aquí. Este dinero no se recibió en esta calidad. Tan así es que esto quedó probado por Margarita Báez, Jairo Enrique Sánchez Díaz y por supuesto los propios peritos Néstor Ramón Sierra Pérez y Néstor y Marco Fidel Martínez Albarracín. Es más allá de esas pruebas, los 5 testigos que vinieron a rendir la declaración como presuntas víctimas reconocieron que lo que habían hecho era una inversión.
Luego, la misma prueba de la Fiscalía y de la Defensa que acredita que efectivamente no se recibió el dinero a este título, mutuo con intereses o sin intereses, como se predica en la doctrina civil mundial estadounidense y por supuesto como se entiende en el sistema civil colombiano. Entonces se descarta este elemento, quedó probado aquí por testigos de cargo y de descargo. O dice, a cualquiera otro en que no se prevea como contraprestación el suministro de bienes o servicios. Y aquí su señoría lo que quiere decir es que el caso en el que se preste un servicio, pues por supuesto no se ha de entender el fenómeno de la captación. Y la defensa va a hacer alusión aquí que sí se probó el susodicho servicio. ¿Cómo? Su señoría, las 5 personas que vinieron a rendir testimonio hablaron que suscribieron un contrato, que el contrato se encontraba redactado en idioma inglés, que llegaban a las oficinas de la calle 100 a recibir explicaciones y aclaraciones sobre el contenido del contrato. 4, dijeron los 5 que sabían que la inversión se iba a realizar en un mercado electrónico de divisas o forex. 5, ninguno de los 5 testigos manifestó que ese dinero depositado en las cuentas del JP Morgan Chase y Bank of America eran cuentas o dineros más bien que pudiera FID International Group destinarse a otro tipo de negocios jurídicos. Todos hablaron de la plataforma electrónica. Todos hablaron de inversiones en el mercado Forex. Pero ¿quién realizaba esas inversiones? ¿Quién prestó el servicio? Bueno, la testigo Margarita Báez in extenso explicó qué era lo que hacía FIT y particularmente ella como gestora, no como broker, para la inversión en la plataforma. El servicio prestado quedó constatado, probado en este caso, por los términos del contrato que se presentó en copia por la Fiscalía. Basta mirar allí, su señoría, el objeto del contrato. Y 2, hay un poder en el cual se especifica claramente que cada cliente o inversionista aceptaba contratar con esta empresa americana con la finalidad de la inversión de compra-venta de divisas en ese mercado. No es cierto, su señoría, que Margarita y Jairo y FIT hubiesen ofrecido el servicio de ellos, Jairo, Margarita y su empresa FIT International Group, como brokers. Es decir, jamás en el contrato, jamás de las declaraciones y denuncias aparece que estas personas se hacían pasar como brokers. Simplemente eran agentes, recibían el dinero, invertían en las plataformas electrónicas que sí eran brokers, que la misma Fiscalía reconoció a través de las pericias que se incorporaron con Néstor Ramón Sierra Pérez en USB Bank, Saxo Bank y Capital Market. Eso quedó probado, su señoría. Allí no quedó probado por la evidencia que presentó la Fiscalía ni por las declaraciones de la víctima o de las presuntas víctimas que Jairo y Margarita hubieran dicho en el contrato, les hubieran dicho en las oficinas de la calle 100 y se hubiesen hecho pasar como brokers. Eso está clarísimo, tan clarísimo que las pericias
de la Fiscalía confirman que los brokers son 3 y que broker no era Fit International Group Corporation, que no era ese el servicio ofrecido. Y llama la atención algo, como un cliente con la capacidad, con el conocimiento mínimo o no, con la formación del perfil de las personas como se demostró aquí con Margarita Báez y la incorporación de documentos, ¿cómo no va a advertir que el servicio que se le prestaba era ese? Basta mirar, su señoría, los extractos que tanto han cuestionado de Fit International Group. Cómo durante el año 2004 a 2009 no reclaman un extracto del JP Morgan Chase ni del Bank of America, sino el que les enviaba Fit. Pero es que así lo dice en el contrato. Se ha querido hacerle ver a su señoría que se comprometía Fit y sus representantes legales a generar cuentas segregadas. Aquí Margarita Báez explicó lo que era cuenta segregada y qué se entendía por eso. Le preguntó la defensa a esta persona, ¿qué sentido hubiera tenido haber abierto una cuenta en un banco estadounidense para luego recibir fondos y colocarlos en inversiones en plataformas electrónicas para compraventa de divisas, si llegaba el dinero y tenía que aparecer los 600, 400, 200, 121, como dice la acusación, y luego los 83 en los que ya vamos? Pues ¿para qué entonces una empresa como esas? Directamente yo pongo mi dinero en esos bancos americanos y transo si es necesario, o lo hago desde mi propia casa o desde mi propia oficina. Pues ese fue el servicio que se prestó. Ellos tenían el conocimiento, aquí Margarita lo dijo, tenían la facilidad de acceder a esas plataformas, que dijo incluso Báez que esas plataformas electrónicas fueron sugeridas por el JP Morgan Chase. Su señoría, no es cierto que se le haya engañado a los clientes. Uno, diciendo que Margarita estaba autorizada o fit para transar en el mercado. No, eso nunca se probó aquí. Se ha cuestionado el formato Series 3, que se trata de un cuestionario de un contenido de evaluación que sí hace la NFA, eso es cierto. Eso es un documento extraído y lo dijo Margarita aquí, sobre eso no hubo refutación por parte del Estado. Lo que dice el abogado de víctimas, que habían más exigencias con relación a la gestión que hacía Margarita, no fue probado. La defensa cumplió con la carga de la prueba de decir, mire, ¿podía ella intermediar entre el banco americano y la plataforma extranjera? Claro, era suficiente con eso. Se ha querido hacer ver y confundir al juzgado que ellos, uno, se hacían pasar por plataforma electrónica y dos, que de esa manera engañaban a los clientes. No, eso no es así. Y este es el punto 3 del engaño que dice el Estado y los otros colegas, que prometían cuentas segregadas. No, su señoría, ¿cómo una persona con este nivel de formación y económico no va a alarmarse? Hola, pero a mí me prometieron una cuenta segregada, el JP Morgan y el Banco of America, y estos tipos me envían a mí, son papeles con el logo de Fit, y se aguantaron 2004, 5, 6, 7, 8 y 9 y nadie dijo nada. Esa conducta es importante y es concluyente, su señoría. No vengan a decir que después de esos 6 años o 7 años no recibieron un solo extracto porque se comprometieron los acusados a darle apertura a las cuentas segregadas. No, aquí, y si se lee el contrato se va a entender lo que Margarita explicó, la cuenta omnibus. Y también explicó algo que se ha querido aquí criminalizar, tipificar como evidencia circunstancial que rodea este tipo penal, y es lo siguiente, que a escondidas, quizás como se especuló por el vocero de la víctima,
se encerraban a hacer extractos. Y digo especulación por una razón. Gonzalo Moreno dijo, sospecho, supongo que se encerraban a hacer extractos. Bueno, eso es especulativo, su señoría. Ahora, supongamos que sí, que se escondieran a hacer extractos. Su señoría, pues eso fue a lo que ellos se comprometían. Darle extractos de FIT. Y fue lo que hicieron. Y le voy, su señoría, a sugerir lo siguiente probatoriamente. Basta mirar que no es ninguna pantomima ni ningún engaño. Los números que aparecen en los extractos que le enviaba FIT a los clientes con los extractos y los movimientos, los números de los extractos del JP Morgan Chase y del Bank of America. Basta mirar eso. A ver qué tan diferente, qué tan desfasado, qué tan engañoso, qué tan mentirosas eran las directrices de Margarita Nora Cero cuando le decía las ganancias de este mes fueron estas. Diseñemos entonces los extractos. Basta mirar los cruces de cuentas con los extractos del JP Morgan y el Bank of America y la realidad de los extractos de FIT. Ningún testigo manifestó aquí, ni en las denuncias, por cierto, aparece que esos extractos no correspondían a los números reales de las operaciones. Pues sí corresponden a los números reales. Los desfases son de números muy pequeños. Y Margarita aquí reconoció, claro, esos reportes, como ella los mencionó, salían de FIT International Group. Entonces estaba eso claro para los clientes. ¿Cómo, su señoría, estas personas, con la formación y educación que tenían y la experiencia en otro tipo económico y financiero, no iban a alarmarse, por este dato? Su señoría, claro, le prometían cuentas segregadas, pero terminaba FIT diciendo, póngame la plata, la inversión en bancos estadounidenses cuyo titular es FIT International Group. Yo no pongo la plata hasta que no tenga mi cuenta segregada. Y todo el mundo la puso. Entonces, su señoría, el servicio sí fue real. Margarita lo expresó. Uno, ella era gestora, no broker. Y así se certificó por la NFA en documento aportado por la Fiscalía, en el que se certifica que ellos no eran broker y no hace alusión al de gestor comercial. La autorización que estaban tramitando y que se desistió en el año 2006 o 2007 era para obtener la licencia para operar como plataforma electrónica, no como gestor. Eso lo explicó Margarita Báez y aquí no fue objeto de controversia ese aspecto. Entonces el servicio era, te ofrezco mi experiencia como gestor, pone el dinero en los Estados Unidos, se invierte en una plataforma que no soy yo y se originan los respectivos réditos y de esos réditos tomo mis honorarios. Y así quedó plasmado y probado en la minuta de contrato con el 50% de las ganancias. ¿Cómo negar que se prestó un servicio, su señoría? Y además, un servicio especial, específico, si lo queremos en el lenguaje del Código Civil colombiano, es un mandato especial sin duda, un mandato especial destinado a la compra y venta de divisas. Marco Fidel Martínez Albarracín,
quiso tendenciosamente aquí decir que ya no era específico porque el contrato manifestaba que las divisas que se podían comprar y vender eran libras esterlinas, yenes, dólares canadienses, dólares estadounidenses, etcétera. No, su señoría, eso es un mandato específico. El mercado Forex, y aquí los testigos lo confirmaron, y en las denuncias, si llegasen a tener eficacia probatoria, dicen lo propio. Dice mercado de divisas Forex. El proceso volitivo del contrato suscrito por el inversionista era ese y no más, sino ese. Lo confirma el testigo, el poder, el contrato, y allí en las denuncias, inversiones en el mercado Forex, inversiones en el mercado Forex, 84, 83 denuncias en ese sentido. ¿Cómo negar esa verdad, su señoría? ¿Cómo negar eso que fue probado aquí debidamente en términos del objeto, de ese contrato, de ese poder y de lo que manifestaron aquí los testigos? Entonces, prestado el servicio, queda excluida la captación. Así se hayan originado esas 50 obligaciones con más de 20 personas. De tal manera que este primer ingrediente del tipo penal, porque se incluye este acto administrativo en el tipo penal, queda desvirtuado. No están incursos Jairo y Margarita ni las empresas en este enunciado normativo. 2. Esto lo demostró la defensa hasta la saciedad, que incluso fue objeto de ciertas burlas, irrisiones, pero bueno, hago mi trabajo. 2, su señoría, cuando conjunta o separadamente haya celebrado en un periodo de 3 meses consecutivos más de 20 contratos, hasta ahí, más de 20 contratos. Su señoría, aquí se demostró con números, tablas, desde el año 2004 hasta el año 2009, e incluso la defensa puso a contar a la propia Margarita cuántos contratos, 1, se habían celebrado al año, si se quería; 2, cuántos se habían celebrado cada 3 meses. Nunca la suma dio 20 contratos durante un periodo consecutivo, es la exigencia del tipo, de 3 meses. La defensa fue más allá incluso, innecesariamente, pero fue más allá. Alternó los meses y tampoco daban los 20 contratos. Y dice, 20 contratos en 3 meses consecutivos con el objeto, ese es el propósito de esos contratos, el fin de ese contrato, la teleología de ese contrato. Dice, de administrar dinero de sus mandantes bajo la modalidad de libre administración. No fue ese el objeto del contrato. No aparece en el objeto del contrato, ni en el poder, ni en lo que dijeron los 5 testigos que vinieron como presuntas víctimas, ni en las denuncias. No ponían el dinero en los Estados Unidos para que FIT administrara e hiciera, como se ha dicho, lo que quisieran con ese dinero. No, estaba la facultad cerrada, taxativamente planteada. Jairo y Margarita, ante preguntas de la defensa, negaron que efectivamente el propósito del manejo de ese dinero fueran administrarlos bajo la modalidad de esa libre administración, o para invertirlos en títulos valores. Eso no quedó probado aquí, quedó probado fue compraventa de divisas. Y dice, a juicio del mandatario, no tenían esa facultad para hacerlo, o haya vendido títulos de crédito. No quedó demostrado eso aquí, ellos negaron ese factor, ni en el contrato, ni en otros documentos que aparecen, ni en las denuncias. Esto se aduce en la prueba. Y dice, o de inversión con la obligación para el comprador de transferirle la propiedad de títulos de la misma especie. Eso tampoco quedó definido ni en el contrato, ni en el poder, ni en lo que dijeron los testigos, ni en las denuncias. Y asimismo, con el resto de actividades negociales. Sigue la norma diciendo,
a la vista o en un plazo convenido y contra reembolso de un precio. Dice, para determinar el periodo de los 3 meses a que se refiere el inciso anterior, podrá tenerse como fecha inicial a la que corresponde a cualquiera de los contratos de mandato de las operaciones de venta. Se hizo ese ejercicio acá y tampoco dio el resultado de los 20 contratos, su señoría. De manera tal que este ingrediente del tipo penal objetivo, cuya norma de remisión es ese decreto antes mencionado, tampoco cumple ni satisface el numeral 2 del artículo primero. Y viene su señoría el parágrafo. Sería realmente inútil hacer el ejercicio, pero lo voy a hacer. Dice, 1. En cualquiera de los casos señalados, ya lo he escrito en 1 y 2, debe concurrir además una de las siguientes condiciones. Dice que el valor total de los dineros recibidos por el conjunto de las operaciones indicadas sobrepase el 50% del patrimonio líquido de aquella persona. Bueno, esto es típico de lo que se ha dicho aquí y en la acusación de lo que significa pirámides. Mire su señoría, llega el dinero a la pirámide. ¿Qué es lo que se ha querido hacer ver en la acusación? Recibe la pirámide el dinero y comienzan a tapar huecos. El dinero que entrega el señor Rómulo Manuel Leguía Lara se le entrega al César Augusto Londoño Ayala y comienzan a trabajar así, y por eso es que se desploma ese negocio. Se hace evidente que el dinero no se invierte, se hace evidente que con el dinero sí termina la pirámide apropiándose en parte y cediendo en parte a través de devoluciones ficticias. Bueno, eso no fue lo que pasó aquí, su señoría. 7 millones de dólares, dijo el perito Marco Fidel Martínez Albarracín. ¿Qué le dio a entender este perito? Llegaron los 7 millones de dólares a Estados Unidos. Jairo y Margarita podían disponer de ellos como quisieran. Lo que no se probó. Como quisieran. 2, ¿por qué manifiesta este perito que tenían esa posibilidad de acceder libremente a esa cuenta? Porque eran titulares de la cuenta. 3, dijo este perito que por el solo hecho de ese ingreso de los 7 millones de dólares y por ser el titular de esa cuenta FID International Group, cuyos representantes legales eran Jairo y Margarita, se establecía el patrimonio líquido de más del 50%. Obvio. Pero su señoría, dijimos que el patrimonio líquido no lo fijó él así. Era de esa empresa, era solo de Jairo, era de Margarita, FID Jairo más Margarita, FID Jairo más Margarita más las empresas en Colombia. ¿Cómo más se desvirtúa este ingrediente? Ya lo hemos desplomado, pero aquí comienza a derrotarse con mayor énfasis. Y es lo siguiente. Quedó comprobado en la pericia de Luis Castro Peroso, que se incorporó a través de Néstor Ramón Sierra Pérez, que el dinero, y esto es de la Fiscalía, no de la Defensa, lo reconoce la Fiscalía por entrega de documentos de la Defensa, lo reconoce la Fiscalía porque contrasta la información que solicitó a la banca extranjera y que confirma con la información que le entregó la Defensa, que el dinero fue invertido. Es decir, se prestó el servicio. Dice la pericia a folios 5, 6 y 7 de febrero 3 de 2016 que sí se realizaron operaciones en plataformas electrónicas, en Capital Market Service, por el monto de $3.234.000 y un poco más, que se realizó en el Saxo Bank, una inversión y ganancias, por supuesto, de $4.600.000 y
en VSAG por 10.024.000 dólares. ¿Cuánto suma eso? Reconoció esta pericia, 21 millones de dólares. Entonces no es cierto que Margarita y Jairo se comportaron como una pirámide, recibiendo el dinero de los inversionistas y haciendo de ese dinero lo que ellos quisieran. Tanto la acusación como este perito ¿qué dio a entender? Llegaron los 7 millones de dólares y ellos cogieron esos 7 millones de dólares y los pusieron y los giraron a nombre de ellos y sus empresas, punto. Eso fue lo que dijo. Bueno, y los 21 millones de dólares que aparecen reflejados y reconocidos por la misma fiscalía, ¿de dónde salieron? Pues de la prestación del servicio. ¿Cuál? Compraventa de divisas. ¿Dónde? Con plataformas electrónicas. ¿Lo hizo Margarita y Jairo? Claro, cumpliendo y ejecutando el contrato que suscribieron con los inversionistas. Entonces, su señoría, ¿cómo negar que efectivamente eso ocurrió? Que 3 veces el número se incrementó y que ya por sí mismo la cifra de 21 millones de dólares deja en entredicho la manera como se manejó el dinero por parte de Jairo y Margarita. Y algo más, se ha querido decir también que dijo uno de los testigos, que eran 200 personas, que Mauricio Vázquez vinculó 160 personas o más. Una cosa es lo que ellos digan. Su señoría, aquí lo que nos interesa fue lo que se probó. Y aquí aparecen 5 personas en la posición de la defensa, pero si llegase a dar validez probatoria a las denuncias, bueno, pues 83 en total. Entonces, su señoría, la cuestión aquí es que sí se prestó el servicio, además se devolvió, aquí no se demostró que cogieron esos 7 millones de dólares y los cogieron para ellos, todos, sería absurdo. Y 2, porque no quedaría un peso, por eso digo que es absurdo. Y 2, que tapaban huequitos como las pirámides. Miren un caso de devoluciones, fueron 21 millones de dólares. Esos 21 millones de dólares correspondían a la mitad de lo que se llevaba, o mejor, correspondían a la mitad de lo ganado. ¿Cuánto ganaron Jairo y Margarita a través de ese servicio? Pues otros 21 millones. Esto es lo correcto, ¿no? Otros 21 millones de dólares. 21 millones de dólares devueltos a las víctimas. Ojo, su señoría, estamos hablando de las que aquí se ventilaron, si se reconocen todas como tal. Aquí no se probó que toda esa plata era de los 200 clientes, 121 que al inicio en la acusación aparece por parte de la fiscalía. Y bueno, en fin, no. Entonces, no es cierta esa postura probatoria que el Estado enfatiza en el sentido de que cogieron los 7 millones desnudos, se apoderaron de ellos en parte y cogieron a tapar huequitos, a darle contentillo a la gente. No. Entonces allí se desvirtúa este aspecto. Además, que no se dijo de qué empresa ni con papeles contables. Dijo la Procuraduría, la víctima y la Fiscalía que yo no traje papeles. No, ¿cómo los voy a traer yo? Eso es captación. Los tuvieron en su poder. La carga de la prueba aquí no la tengo yo. Demuéstreme qué empresas no lo hicieron. Si todas en conjunto, individualmente, y las personas naturales, los acusados, individualmente o en conjunto, no lo hicieron. Ni si hubieran mostrado el ejercicio al menos en la pericia, no está. Bueno, por eso le preguntó la defensa a este perito si solo se había fijado en las carpetas que estaban, dijo que sí, y
fue suficiente para la defensa para dar por probado en el contrainterrogatorio que el perito no hizo el ejercicio a este respecto. Dice su señoría el parágrafo 1, literal B, que las operaciones respectivas hayan sido el resultado de haber realizado ofertas públicas o privadas a personas innominadas o de haber utilizado cualquier otro sistema con efectos similares. La defensa le hizo énfasis al testimonio de Margarita Báez con relación a las ofertas. Su señoría, aquí se expresan en este acto administrativo, que es un acto administrativo de contenido sancionador, porque son los elementos para sancionar la captación masiva administrativamente, y por supuesto aunado al tipo penal, pues para buscar un reproche y sanción penal. Y dice técnicamente oferta, y dice ofertas públicas o privadas. El Código Civil colombiano dice que cuando el legislador defina técnicamente una expresión, pues por supuesto la que tiene que entenderse es esa. Y dos, esta expresión no puede leerse en sentido natural y obvio, como también el Código Civil lo expresa. ¿Por qué, su señoría? Porque aquí habla de términos técnicos que aparecen en el artículo 845 del Código de Comercio. Y le voy a dar una probanza jurídica adicional a esto, su señoría. Tuvo que el Ministerio de Hacienda, con el decreto 2558-2007, en su artículo primero, definir lo que se entiende, artículo primero literal B, el decreto 2558-2007, artículo primero literal B, definir lo que es promoción o publicidad. Son dos cosas distintas. Una cosa es la oferta y otra cosa es los términos en que se define, dice así, definiciones, promoción o publicidad. Este decreto que precede al 4333, por supuesto, 2008, y al nuevo tipo penal agravado de captación masiva, que habla que si se utilizaren los medios masivos de comunicación o de divulgación colectiva hará que la pena se incremente. Pues su señoría, quiero que tenga aquí en cuenta lo siguiente. Tenemos la exigencia de la oferta vigente desde ese año 88, pero para el efecto del caso desde marzo 1 2004 hasta julio 6 de 2007. Y mire su señoría, a partir de esta fecha se hace una alusión, porque no aparece en el estatuto financiero en relación con este tipo de situaciones, que es promoción o publicidad. Luego, tenga presente este acto administrativo y viene el 4333 de 2008 que agrava la pena a propósito de esto, de la promoción, de la publicidad, si se hace a través de medios masivos de comunicación o de divulgación colectiva. Y viene aquí un problema, su señoría, y es el siguiente. ¿Qué entiendo por oferta con el 1981 del 88? ¿Oferta es sinónimo de publicidad? ¿Oferta es sinónimo de promoción? No. Por eso fue enfática la defensa en preguntarle a Margarita y distinguir esos dos, digamos, conceptos, lo que era ofertar y lo que era publicitar. Y miren, algo más que quiero que tenga en cuenta aquí su señoría. Se agravó única y exclusivamente después del 17 de noviembre de 2008, esa conducta de captación,
A propósito de la utilización de medios masivos de comunicación o de divulgación colectiva. Y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Tengo dos normas que me satisfacen el tipo penal en blanco. Una que dice oferta y otra que dice publicidad. Esta no, miren lo simpático de esta cuestión. Este decreto no derogó ni expresa ni tácitamente el 1981 del 88. Y viene algo más insólito. En el año 2015, con una reforma al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, este decreto en su totalidad se incorporó. Entonces tengo una locura normativa aquí, pero que se soluciona fácilmente, de lo que le solicita la defensa aquí, su señoría. Que la norma anterior al 17 de noviembre de 2008 traía tanto la oferta como la publicidad, pero no agravaba pena. Pero hacían parte del tipo penal que en blanco. Eso es muy obvio. Y la que aparece después del 17 de noviembre de 2008 la agrava. Entonces aquí, su señoría, este contraste normativo para solicitarle una vez más la aplicación de una favorabilidad por ultraactividad, porque la publicidad también es de mero comportamiento, no requiere un efecto de resultado con el propósito de constituir la tipicidad del injusto. Entonces, por esa razón aquí debemos ubicarnos. Pero viene otra favorabilidad adicional aquí, y es entre dos actos administrativos. ¿Aplico cuál? ¿El que me define la promoción o publicidad en el 2007? ¿O el que hace más difícil, más exigente el tipo, que es hacer ofertas? Que es el del decreto 1981 del 88. Entonces, su señoría, sin duda, para efectos del caso de la defensa, es más favorable aquí el decreto anterior que el posterior. Y ha de aplicarse por ultraactividad, y ya le voy a decir, su señoría, la razón por la cual se solicita esto. Otro criterio interpretativo entre estos dos. Este es de Presidencia de la República. Cuando digo este es el 1981 del 88. El 2558 es de Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Miren el problema que se armó con estas normas. Entonces, muy sencillo, norma superior prevalece sobre la inferior. Y otro criterio interpretativo, su señoría, bueno, no lo tengo presente en este momento, pero continúo. Entonces, su señoría, habría que aplicar la oferta. ¿Y por qué? Margarita Kiss, quedó probado por la defensa, reconoció que no se habían hecho ofertas. Basta leer el contenido del artículo 845 del Código de Comercio, vigente para la época, por cierto, y hoy, y comparar en lo que ha insistido tanto la Fiscalía, que son las revistas. Entonces, su señoría va a mirar en las que la Fiscalía citó y en las que aportó como evidencia que en ese contenido no se cumplen esos requisitos de la oferta. ¿Hay un ofrecimiento de un producto? Sí. Pero su señoría no cumple con esa exigencia. Para la oferta hecha a través de, así como dice el decreto, por medio de medios masivos de comunicación, etcétera, etcétera, en el literal B del parágrafo 1, a personas privadas o innominadas, tiene que tener esa característica de tal manera que esa oferta hecha en estas revistas simplemente le genere al cliente una respuesta, un sí. Eso es una oferta. Y dice ahí el código a personas públicas, a personas privadas, innominadas. Eso lo dice. O utilizando cualquier otro sistema con efectos idénticos. ¿Por qué se refiere el decreto a eso? Eso hay que estudiarlo. Porque en la cantidad de, digamos, de decretos que precedieron al sistema, al estatuto orgánico del sistema financiero,
y de los reglamentos internos de la banca nacional, de organizaciones nacionales, existen parámetros de ofertas de tipo bancario. A eso es que hace referencia a eso. Entonces, su señoría, eso es lo que significa aquí técnicamente oferta, y esa lectura promine favorable, ese es el tercer factor que se me pasaba, es que esto hace más factible el reconocimiento de los derechos humanos en este punto por esta interpretación, porque cómo imputarle a este par de personas la confusión normativa de lo que significa oferta, promoción, publicidad y todo esto que le acabé de decir con relación a estos dos decretos y al estatuto orgánico del sistema financiero. No se puede elegir entre esas tres interpretaciones la más gravosa para lograr la adecuación típica, sino al contrario, la más favorable y exigente, o por exigente, que es a la que ha hecho alusión la defensa. Entonces, su señoría, hasta aquí es que tiene relevancia este decreto, porque no existen otros puntos relevantes como complemento a ese injusto. De todo esto, su señoría, puede usted percibir que no se cumple ni uno solo de los requisitos establecidos por este acto administrativo, que tendría que comprender el tipo penal de captación masiva con su núcleo conductual, captar. Entonces allí es evidente la atipicidad del comportamiento de captación por esas razones. Y este razonamiento jurídico, por supuesto, va de la mano de la probanza que se tuvo presente en el decurso de este juicio oral. Y ahondo algo más con esta revista, un punto más. Observe entonces, su señoría, que cuando observe y valore no va a haber estas características de lo que se acabó de mencionar con ese decreto, pero hay algo que le llamó la atención a la defensa, y es que en esas revistas aparece la oferta en los siguientes términos, si lo quiere manejar en esas definiciones, su señoría, y dice, su dinero no descansa, algo así es lo que citó la fiscalía, y dice, se trabaja las 24 horas, bueno, y dice, exclusivamente, dice, así lo dice textualmente, exclusivamente en el mercado Forex. Quiero que le haga énfasis a esa expresión que se contiene en las revistas por lo siguiente. Vamos a suponer que es una oferta. ¿Qué estaban ofreciendo? Pues exclusivamente la compraventa de divisas a través de la prestación de un servicio. Vamos a partir que, si quiere su señoría, que eso sea publicidad, promoción, oferta. Pero ojo, tengo que vincular esa publicidad, llamemos a esa vaina así, oferta o publicidad, para ejemplificar lo que quiero decir. Pero tiene que hacerla ascender al numeral primero cuando dice que no habrá captación cuando se cumpla, o no se entenderá captación cuando se cumpla la prestación de un servicio. Entonces, su señoría, vamos a partir que eso es publicidad, que es promoción, que es oferta. Esa hipótesis. Bueno, se prestó un servicio, punto. Por mucha publicidad, si se prestó un servicio, pues no hay captación. Eso es así de elemental. Yo no estoy haciendo interpretaciones reforzadas o refuscadas, solo basta con leer eso y ya, y lo demostrado aquí con la prestación del servicio. Entonces, aún así, con esa insistencia en la publicidad, la promoción, el tipo penal no se satisface. Aún así, porque quedó probado aquí que prestó un servicio. Y por último, aquí insisto, prestado el servicio, ese numeral primero, el artículo primero del decreto 1989 del 88, descarta la captación y por tanto el comportamiento también se confirma atípico. Su señoría, estos argumentos
son suficientes para dar por entendido que captación no hubo. En el evento que no haya prescripción, en el evento que la favorabilidad no opere en alguna circunstancia como se planteó al principio de esta intervención, pues aún así, si fracasa la defensa en esas dos pretensiones, pues espera que sea exitosa esta. Su señoría, viene un lapso, ya esto es de menor extensión discursiva, y es 17 de noviembre de 2008 a abril de 2009. Entonces estamos hablando del nuevo tipo penal que reformó el decreto 4333 de 2008, que es el que exige, que es de mera conducta, y tiene como núcleo conductual entender por captación el desarrollo, la promoción, el patrocinio, la inducción, la financiación, la colaboración o cualquier otro acto. Es decir, con ese solo acto ya se satisface el comportamiento punible y agrava el tipo penal en el entendido que si ese desarrollo, promoción, patrocinio, inducción, financiación, colaboración, etcétera, se desarrolla a través de medios masivos de comunicación o de divulgación colectiva, la pena se agrava. Aquí hay que tener estas consideraciones, su señoría, con el propósito de demostrar la atipicidad objetiva del comportamiento. La primera, Mauricio Vázquez trabajó entre 2003 y lo dijo aquí en el juicio hasta octubre de 2008. Entonces, esta persona ya no desarrollaba, promovía, patrocinaba o trabajaba para Jairo Margarita, Fit Investment Team S.A. ni Fit International Group Corporation. Se descarta este testigo como promotor. Llamémoslo así, promotor. 2, Nora Cero. Quedó probado y así la fiscalía lo demostró que ella hacía trabajos de sistemas. Su función no era desarrollar, promover, patrocinar, inducir, financiar, colaborar, realizar otro acto. Queda descartada esta persona. 3, Elizabeth Saavedra. Elizabeth Saavedra, que trabajó hasta el 2009 y, como se ha dicho, era una persona de confianza de FIT, manifestó cómo se contactaban los clientes y que llegaban a la calle 100. Pero aquí viene una pregunta, su señoría, que este es un factor o fuente para ese injusto, y es el siguiente. La fiscalía no puede hacer o valerse de la apreciación generalizada de Elizabeth Saavedra diciendo que se promovió y todos estos verbos rectores que implican esta conducta ya después del 17 de noviembre de 2008, diciendo que, como ella lo planteó, cubre la totalidad de 2004 a 2009. De promoción, digo. En primer lugar, porque esta norma, y la fiscalía si bien lo ha reconocido, no es retroactiva. En segundo lugar, no dejó claro el Estado de qué manera los clientes que llegaron después del 17 de noviembre de 2008 llegaron. Eso no quedó probado. Le voy a decir por qué no quedó probado, su señoría. En derecho penal, la técnica de prueba también es que taxativa, exigente. Ha debido deslindar la fiscalía cómo se manejaba la publicidad antes y después de esa fecha. Bueno, si su señoría hace o toma o acepta esa generalización vertida en el alegato de mis colegas y
plasmada o desplegada en el contenido de la declaración de Elizabeth Saavedra, haría una falsa generalización. Se dirá que la defensa no contrainterrogó, no, yo puedo asumir mi postura pasiva y exigir que la carga de la prueba allí no se satisfizo correctamente. Máxime cuando existían estas distinciones desde el punto de vista penal y no se tuvieron en cuenta. Miren su señoría este punto tan interesante. La revista El Capital Club. ¿Cuándo entró a regir esa norma? Otra vez, 17 de noviembre de 2008, decreto 4333 de 2008. El último número que presentó el Estado de las revistas fue del mes de noviembre de 2008. Y en este número, su señoría cuando lo consulte va a observar que lo que allí se aprecia es si así lo llamamos, el ofrecimiento de una capacitación. Entonces, frente a este tipo penal, las revistas mueren. Basta mirarlas. Y dice allí, aprenda. Aprenda. Aquí no dice invierta, lo invitamos, dinero las 24 horas, ganancias fructíferas, políticas conservadoras. No, eso no lo dice. Además, aparece como patrocinadores de ese evento, aprenda, dice la Bolsa de Valores de Colombia y otras instituciones de nivel financiero en este número. Entonces, lo que se quiere decir aquí es que después del 17 de noviembre, adicionado a esto, esta publicidad no tiene absolutamente nada que ver con esto. Y no puede atarse diciendo que es que a través de la capacitación aprovechaban el ofrecimiento de productos. Eso no se dijo aquí, su señoría. Ni siquiera los testigos adujeron cómo llegaron a FIT y cómo supieron de FIT, y ninguno hizo alusión a que llegó a través de capacitaciones. Y se probó por la defensa a través del testimonio de Margarita Báez cómo la gente se enteraba de la existencia de la compañía. Y hay más. Basta mirar las denuncias y su señoría las valora. Y ubique, su señoría, que en una de ellas dice que Elizabeth Saavedra fue la que la enteró de la existencia de FIT. Y el reporte, que lo tengo en un cuadro, que puedo aportarlo a mis colegas y para conocimiento del juzgado, para no extenderme más, dice que fue Elizabeth Saavedra la que le dio ese conocimiento en el año 2004. Y Elizabeth Saavedra dijo aquí que empezó a trabajar en el 2005. Dicen otros, su señoría, ¿cómo supo de FIT? Y aquí se registra por la defensa en un trabajo juicioso el número de la evidencia, de la denuncia, el folio, todo. ¿Cómo supo de FIT? Que es un formatico de FIT que diligenciaba el cliente y decía, supe por tal persona. Y en la denuncia también aparece registrado quién lo llevó a FIT, si fue el caso. Pero la defensa, examinando esa evidencia, y por supuesto el juzgado lo hará si le va a dar validez probatoria a ello, su señoría, dicen en muchas de esas denuncias, y da a entender en esas denuncias, por eso ese es el problema de ese tipo de formatos, dice, o da a entender que el cliente llegaba a las oficinas de la calle 100 y dice, me atendió Elizabeth Saavedra. En una oportunidad me atendió Margarita Báez, solo en una aparece Margarita. Aparecen otras, su señoría, expresiones así literalmente.
Firmé el contrato en presencia de Mauricio Vázquez. Firmé el contrato en presencia de Elizabeth Saavedra. Y uno se pregunta, por eso era importante que vinieran las víctimas. Uno se pregunta a su señoría, caramba, ¿será que estas personas llegaron? Porque no conocemos, para que me entienda quién recomendó. ¿Será que llegaron por iniciativa propia? Y allá se vieron con Elizabeth, con Nora y Margarita, si es el caso, que es mencionado una vez. Y esto tiene una relevancia por lo siguiente, su señoría. ¿Quién hizo el decreto ahorita? Que el decreto que ya, al que hice mención, el 2558 de 2007, en el artículo segundo, numeral 3, parágrafo segundo, dije, corrijo, artículo 3, corrijo, decreto 2558-2007, artículo 3, numeral quinto, dice que no se requiere el permiso como oficina de representación para efectos de promocionar o publicitar el producto de una empresa foránea en Colombia, ofrecimiento o promoción de valores o en mercado de valores, ¿cuándo? Dice, no se necesita ese permiso. Dice su señoría, ¿cuándo? Las instituciones cuando la institución del exterior a la que un residente en el país le haya requerido la prestación de servicios financieros, de reaseguro del mercado de valores y solo para efectos de los servicios requeridos siempre y cuando la relación se haya iniciado por iniciativa o a petición del residente y sin que haya mediado para el efecto algún acto de promoción, publicidad de la institución del exterior en Colombia dirigida a sus residentes. Ya hemos dicho que la publicidad aquí no quedó probada. Entonces se pregunta la defensa a partir de la información contenida en las denuncias. Como no me aparece ese dato, entonces ¿será que la gente llegó por iniciativa propia ya? ¿Cómo se enteró? Era importante enterarse. Ya sabemos que a través de revistas no. Alguien dijo en la denuncia, me enteré a través de la revista Cambio Dinero, pero la denuncia no dice cuándo se enteró. Y eso es importante para establecer si fue antes del 17 de noviembre o después del 17 de noviembre. Ha hecho énfasis la fiscalía y los otros colegas en que Margarita salía por televisión y radio. ¿Cuándo? ¿Después del 17 de noviembre? ¿Cuándo? Hay una duda y esa carga no me competía a mí. Sería el abogado más idiota del mundo al haberle preguntado a las personas que aquí estuvieron, venga, sobre todo a los esposos Sánchez, ¿cuándo y cómo se enteraron ustedes de FIT? Pues sencillo, me hubieran contestado fácilmente que después del 17 de noviembre de 2008, muy seguramente, o de pronto estaba de buenas y pesco, no, antes del 17 de noviembre, pues bueno, la agravante no se aplicaría. Entonces, su señoría, eso para decirle toda esta cuestión. Y dicen unos, y le voy a dejar enfáticamente esto muy claro, su señoría, Mauricio Vázquez dijo que 160 personas. Eso dijo Mauricio Vázquez. ¿Sabe cuántas personas encontré en esas denuncias? Contados los testigos que comparecieron aquí, 12. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Él no puede decir, llevé 200 clientes o 160. Bueno, puede ser cierto. Pero acá lo probado es, en contraste con el testimonio de él, es que pueden tomarse el trabajo su señoría y no supera esa cifra. Entonces, este tipo penal no cumple y no satisface las exigencias de tipicidad porque no se demostró debidamente esas actividades a través de revistas y las personas mencionadas. La fiscalía ha dicho que el voz a voz, pero el voz a voz ¿de quién?
Yo entiendo que el voz a voz de los clientes, eso es lo que entiendo. Pero le voy a decir algo, señoría. Aquí no se probó que Fit, Jairo y Margarita le dijeran a los clientes, hola, tráiganme clientes. Voz a voz es mucha gente, en abstracto, eso es cualquier dicción. Penalmente eso no es relevante. El voz a voz, basta que mire las denuncias, su señoría, y de ese voz a voz el propio cliente se comenta entre sí. Margarita, ni Jairo, ni Phil le dijeron, hola, ayúdenos a promocionar esta vaina, a ver si vinculamos o contratamos con más inversionistas. Y por eso le vamos a dar a cada uno que nos traiga clientes una comisión. Se dijo el caso de Mauricio, pero con 12 personas. Así aparece en las denuncias. De 83. Y otros es por referencia de personas, incluso de mexicanos, que allá aparecen 10 mexicanos y 2 panameños, que esa es otra. 10 mexicanos y 2 panameños, ¿de dónde pudieron la plata? Entonces, su señoría, hay muchas dudas frente a eso y basta que mire si le da validez a esas denuncias para que usted demuestre que no se satisfacen estos requisitos en este punto. Y más, dirá su señoría, no, mire, sí se puede llegar a cumplimentar los verbos rectores, pero me interesa el bien jurídico, el objeto jurídico y material de este comportamiento. Su señoría, aquí el objeto jurídico material una vez más es el orden económico y social y el sistema financiero. La pregunta es, de las denuncias y de los 5 declaraciones aquí, ¿se puso potencialmente en riesgo el sistema financiero de Colombia? No. Dicen en las denuncias y mencionan bancos extranjeros. Y aquí los esposos Sánchez, que fueron personas que generaron uno de los contratos nuevos después del 17 de noviembre, manifestaron que era del banco Wachovia Bank de los Estados Unidos. ¿De dónde los recursos pudieron haber salido o potencialmente pudieron haber salido? Bueno, no fue el sistema financiero colombiano, no afectó el orden económico y social. Entonces la acción final que dice allí, con el propósito de captar, dice el tipo penal, promover, patrocinar con el proyecto de captar. Bueno, señoría, no tiene aquí la observancia que exige el tipo porque no afectó el bien jurídico, y no afectando el bien jurídico, el comportamiento es atípico. Negativa de reintegro. Este es mucho más sencillo, su señoría. La negativa de reintegro exige que, también debo aclarar eso, que es un tipo penal que entró en vigencia desde noviembre 17 del año 2008. Y la misma Fiscalía hoy en su alegato de conclusión manifestó y leyó el listado de las personas que contrataron e hicieron inversión después de esta fecha. Tal vez me equivoque, pero no son más de 14. Creo que son 12, pero le puedo asegurar, su señoría, que no son más de 14. ¿Por qué este número es importante? Por lo siguiente. 1, porque volvemos al numeral 1 del artículo 1 del decreto 1981 del 88. No cumple ni satisface ese artículo. Ni 20 personas ni 50 obligaciones. Además, se les prestó un servicio en ese lapso. Tampoco cumple el requisito del numeral 2. Tan así es, su señoría, que Margarita explicó aquí en el juicio, y eso está contemplado en el informe de Luis Peroso Castro, que se incorporó con Néstor Ramón Sierra Pérez. Eso quedó plasmado ahí. 2 contratos nuevos, 2 adiciones a contratos, solo 4 contratos.
Así quedó plasmado. Y las otras fueron operaciones de consignación de contratos que antiguos. Es decir, que de los 14 nos quedan ¿cuántos vigentes después de esa norma? 2 contratos nuevos. Uno no puede decir que una adición a un contrato es un contrato nuevo, no, es una adición a un contrato. Ni es un subcontrato, ni es un contrato derivado. Es una adición a un contrato. ¿Contrato qué? Antiguo, la suerte de lo accesorio, aquí interpretativamente sigue la suerte de lo principal, y aquí lo hablo desde el punto de vista epocal, de la fecha, de la antigüedad. Entonces, su señoría, el tipo penal de no reintegro, entonces sencillamente dice, recibió FIT el dinero y simplemente ¿qué? No lo ha devuelto. Bueno, pues no se cumplen a satisfacción ni los 20 contratos en los 3 meses consecutivos ni alternativos, y solito el patrimonio líquido del 50% tampoco en este aspecto fue probado. Y el efecto de la oferta, pues aquí entra en conflicto nuevamente con lo que ya se dijo anteriormente de la publicidad o promoción del decreto 2558 de 2007 y esta conducta agravada del 4333 de 2008. Y me remito a las argumentaciones dadas para efectos de realizar la colocación interpretativa y la elección aplicativa de la norma correcta. Entonces, su señoría, el delito de negativa de reintegro es atípico, porque uno de los elementos de este tipo penal es que se haya captado. Y la norma en blanco que me define que es captación es el decreto 1981 del 88, y basta solamente compararlo con la prueba para manifestar que este delito es atípico frente a la situación jurídica de Margarita y de Jairo, porque no se cumplen estos requisitos. Ahora, desde el punto de vista del tipo subjetivo de este delito, tiene que haber dolo de no reintegrar caprichosamente, mezquinamente, de manera egoísta. ¿Qué se demostró en el juicio? Con la misma pericia de Luis Castro Peroso se demostró que hubo devolución por casi $580,000. Quiero que se valore este hecho desde la tipicidad subjetiva de este injusto, su señoría, por una razón. Había el proceso volitivo o voluntad de estas personas y de la compañía de reintegrar. Y 2, es un hecho notorio, y eso está relevado de prueba, es un hecho notorio que hubo crisis mundial entre el año 2008 y 2009 y que desplomó las economías del mundo. Y su señoría, eso lo dijo Jairo, y le voy a decir algo más. Eso dicen las denuncias en mensajes que enviaba FIT International Group. Es un hecho notorio y es coincidencial el fracaso y el desplome del negocio para esa época. Fíjese, su señoría, que entre el año, y así lo dijeron estos testigos, Jairo y Margarita, entre el año 2004 y el año 2008 todo estaba impecable. Aún en noviembre todo funcionaba perfectamente. Todavía enero da resultados. Febrero, marzo y abril genera el desplome del negocio. Entonces tenemos una voluntad de devolver, ya la que he hecho alusión con los $580,000, otra, un hecho notorio que fue el desplome de la economía y el fracaso de negocios, particularmente en los Estados Unidos. 3, cuando fracasa el negocio, interviene una corte en Estados Unidos, no me acuerdo de qué condado o ciudad, e interviene la compañía. Nombran un abogado liquidador que es Carlos de Sayas. Aquí lo dijo Margarita y Jairo, y ahí aparece su señoría en las denuncias, en
notas que fueron enviadas por hay algunas víctimas que sí fueron correctas y anexaron ese documento, donde esta persona les decía que se acercaran a presentar la respectiva queja. Y además, este liquidador asumió los bienes que tenía Fit International Group Corporation. ¿Qué pasó con eso, su señoría? Bueno, eso quedó abierto allí, aquí lo explicó Jairo y Margarita, y sencillamente ninguna de las personas supuestamente afectadas se acercó a hacer reclamación alguna. Entonces, esto desvirtúa la tipicidad subjetiva, la conducta dolosa del comportamiento. Una alusión, su señoría, somera a los testigos de la Superintendencia Financiera y de la Superintendencia de Sociedades. Voy a ubicarme en la de la Superintendencia Financiera, Carolina Ramírez Velandia particularmente. Esta persona manifestó que se abrió una investigación administrativa con el propósito de determinar algunos inconvenientes que habían surgido a propósito de una oficina de representación de Fit Investment Team AG en Suiza, que ya no me voy a referir a los permisos y demás, que ya la fiscalía ha hecho alusión a eso. Y me llamó algo la atención, que en los actos administrativos aportados por el Estado no hay una queja de recepción de recursos, una queja citada de recepción de recursos, ni siquiera la expresión recepción de recursos en esos actos administrativos. Y algo más que me llamó más la atención probatoriamente, que no mencionan a Fit Investment Team S.A., calle 100, carrera séptima, Bogotá, Colombia, como una oficina mediante la cual se recibía dinero, cheques, títulos, etcétera. Su señoría, esta persona fue directamente a las oficinas, junto con una investigadora de la Fiscalía de nombre Elsa Camargo, que declaró eso en juicio, al igual que Carolina Ramírez Velandia. Fueron, incautaron documentos. No había un solo registro que certificara la recepción allí de efectivo, de cheques, etcétera, o de divisas en esas oficinas. Y tampoco aparece una investigación paralela contra Fit Investment Team S.A. Es extraño que aparezca una investigación contra la compañía suiza y de las quejas de los clientes, la superintendencia no se haya tomado el trabajo de hacer lo propio con Fit Investment Team S.A. Pues ¿por qué? Porque su señoría, aquí se lo preguntó la defensa de Jairo Margarita, han sido investigados por estas entidades, entre esas la Superintendencia Financiera de Colombia. No. Si eso hubiese sido cierto, imposible que en un evento de captación y en el boom, en la miel de las captaciones en Colombia, no hubiese eso sido detectado en una visita de esa estirpe la Superintendencia Financiera. No lo hizo ni siquiera, y aquí se demostró con Jairo Sánchez, las supersociedades en su momento. Entonces, contraste eso, su señoría. ¿Cómo que no? No lo hubo. Ni una anotación. No habían investigaciones según ellos. Y así queda confirmado porque Carolina Ramírez Velandia dijo, nos dirigimos a esas oficinas, incluso incautaron documentos que no se relacionaban con la oficina de AG. Y no aparece ningún registro de ese propósito. Y quiero hacerle énfasis a la Superintendencia de Sociedades, a Andrés Alfonso Parias Garzón. Bueno, su señoría, la cuestión es que, uno,
hace cesación u orden de cesación como medida preventiva, un acto administrativo de la Superintendencia de Sociedades que aportó la Fiscalía con este testigo, de una empresa que había sido cerrada y liquidada por los propios socios en el año 2009. Y dice el acto administrativo que explica este abogado que en el año 2016 se hizo ese cerramiento. 2, que esa medida preventiva se realizó con base en una pericia que envió la Fiscalía dando por probado el delito de captación masiva y habitual de dineros, con nombre propio. La fiscal Luz Ángela Bahamón. Y con base en esa información es que la Superintendencia de Sociedades toma esa medida preventiva. 3, eso no era prueba, y quiero que lo tenga presente aquí su señoría, para desdibujar la eficacia probatoria de ese acto. Porque la Superintendencia concluye la captación con base en la pericia que envía la Fiscalía, y la pericia que envía la Fiscalía es de Marco Fidel Martínez Albarracín, que había concluido que había captación salvo mejor concepto. Vaya, ¿cómo en el 2016 no enviar la de febrero 3 de 2016 donde no se concluía eso? O una que había hecho el mismo Luis Peroso Castro en el 2014, que tampoco originaba la conclusión de captación. No, se escogió la que sí decía captación, y con base en eso la Superintendencia tomó la decisión. Esa evidencia, su señoría, tiene absoluta ineficacia probatoria por esos defectos. Porque como algo que no es prueba, se hace prueba administrativamente, teniendo presente que hay otras alternas que no concluían cómo se hace con esa, con la que fue enviada por la conclusión de Marco Fidel Martínez Albarracín, y que todavía no ha sido juzgada. Digo, esta captación y todo este caso. Entonces, su señoría, eso pierde eficacia probatoria por esas razones y por una más. Es una medida que preventiva, no definitiva. Dijo Margarita Báez que, y dijo el propio funcionario Andrés Parias, que el proceso continuaba. Eso quedó probado y no fue refutado. Es decir, eso no es conclusivo. Es una medida que preventiva. De una medida preventiva no se puede obtener la conclusión probatoria de la captación, y estamos hablando en el escenario de la Superintendencia de Sociedades, es decir, desde el punto de vista administrativo. Y por último, el lavado de activos, su señoría, que por fortuna me releva de una carga argumentativa exigente por lo siguiente. 1. No habiendo captación en ninguna de las dos formas, digo, en la anterior a la del 17 de noviembre de 2008 y después de esa fecha, pues el delito de lavado, que es de doble configuración, en su tipicidad objetiva queda desvirtuado. La captación que no se dio y hubo actividad de la defensa para demostrar que no hubo esa captación en los términos ya referidos, hace que el delito subyacente, que es captación, y así lo planteó la Fiscalía en la acusación, como parte de los delitos contra el sistema financiero, esté ausente de prueba y por tanto legitime a la defensa para alegar que efectivamente es atípica desde el delito objetivo de ese injusto. Entonces, traslado toda la argumentación que manifesté anteriormente a ese delito subyacente que
inmediatamente me desmonta y me descarta esa tipicidad objetiva. Uno. Dos, su señoría, lavaron de otra forma activos Jairo y Margarita, me toca hacer esta apreciación por lo siguiente. El problema de los verbos alternativos, uno. Y dos, el problema de los otros comportamientos. Y tres, el problema de la Corte en relación a tener cierta movilidad, por ejemplo en este caso, de no demostrarse el origen contra los delitos del sistema financiero, pero de pronto con alguna otra conducta. Y debe decir la defensa que ninguna otra conducta se aprecia por parte de Jairo y Margarita con el propósito aparente de lavar activos, aparte de la captación por la que acusó la fiscalía. Los recursos que llegaron a las cuentas de ellos, a las cuentas de las empresas, tienen un origen lícito. ¿Cuál es el origen? La prestación de un servicio. Así de sencillo, su señoría. Gústenos o no, lamentemos o no la cuestión, se prestó un servicio. ¿Quedó demostrado? Sí, ya lo vimos en las pericias, en las plataformas electrónicas, la misma fiscalía reconoció a través de las pericias, los mismos acusados atestiguaron en su propia causa, explicaron toda esta cuestión. Ahí está el origen. Pero, dice el tipo penal, exige también que el origen anterior, ese es el origen de Jairo y Margarita, que el origen anterior también sea lícito. Es decir, para que no haya lavado de activos. Pues es lícito. Le voy a decir por qué, su señoría. ¿De dónde salió la plata? De ciudadanos colombianos. De bancos extranjeros. Y aquí no se demostró que fuera plata ilícita. Entonces, para esos otros factores distintos a la captación, hay una presunción de licitud del dinero de los 83 clientes que llegan a la cuenta de FIT, International Group Corporation, se colocan en plataformas, hay ganancias, se deduce el 50% y esa platica es la que Jairo y Margarita, aquí lo dijeron, envían al país a sus cuentas, recordando, su señoría, que ellos ganaron 21 millones de dólares. Dijo algo el vocero de las víctimas que su señoría había mencionado a propósito de una decisión anterior de una prueba sobreviniente, que le extrañaba que se pretendiera por parte de los acusados que se trajera información adicional, y se dio a entender eso por las víctimas, de carácter financiero contable. No, yo no tengo esa carga aquí ya. Desvirtuada la captación, ¿para qué iba yo a traer documentación de ese tipo? Y le digo algo más, su señoría, y quiero que tenga esto muy presente en las decisiones sobre el lavado de activos de la Corte Suprema de Justicia. La Corte, si conociera este caso, reprocharía el proceder de la Fiscalía por lo siguiente. La Fiscalía y yo estipulamos una cantidad de documentación relacionada con empresas. Dos, a esa estipulación se anexaron unos documentos, punto, que acreditan la existencia de esas empresas. Listo. ¿Qué pretende el Estado con la acusación y lo que alegó hoy? Que el solo hecho de la existencia de las empresas, uno. Dos, que el solo hecho del ingreso de dinero a sus cuentas bancarias satisface la carga de la prueba de la Fiscalía para demostrar el lavado. No, su señoría. La Corte ha sido ahí clara, tratándose de cuándo le toca al acusado presentar prueba con la finalidad de demostrar la legitimidad de los recursos, y una de ellas es precisamente que la Fiscalía haya hecho un esfuerzo ingente con todas las posibilidades de prueba que tenga a su alcance, y aquellas que se salgan de su control o de su alcance, ya sí le corresponden ¿a quién? A la defensa. Me explico. Mire, su señoría, no puede la Fiscalía decir son empresas fachadas, por ejemplo,
no cumplieron su objeto social, dijo el Estado hoy aquí. Pues bueno, ¿cómo se hace para determinar eso? Los acusados estuvieron siempre prestos a llevar información. 1, 2, tributariamente tenían a disposición esa información. 3, papeles sociales en Cámara de Comercio, Superintendencia de Sociedades, etcétera. Aquí no se demostró nada de eso. Y estaban en un acercamiento interestatal para la adquisición de ese tipo de pruebas. Acuérdese que los libros contables hay que registrarlos. Hay asientos contables que hay que anexarlos a los registros mercantiles. Cuando ellos agoten eso y vean que hay dudas, inquietudes sobre el origen lícito del dinero, me toca a mí. Es así como se prueba el lavado de activos. Entonces yo tengo paz jurídico, procesal y probatoria. Porque uno, pruebe que no hubo captación y se desploma el tipo objetivo. Y 2, porque la fiscalía no puede descargar todo ese complejo probatorio que pudo haber obtenido fácilmente, haberlo completado con la voluntad de los clientes, bueno, de Jairo y Margarita, como aquí se dijeron. Y 3, mi carga se activa cuando ya hayan dudas y ya se le genere dificultad probatoria a la fiscalía. Es así. Eso no es que demostré mínimamente que existe la empresa y hubo circulación de dinero, traslado de la carga a la prueba, pues terminó yo probando todo. Pero bueno, no me tomé ese trabajo porque 1, la captación no quedó demostrada, y 2, por la razón de la distribución de la carga. Y aquí se me hizo muy extraño realmente que siempre dijeran, la defensa no trajo documentos, la defensa no probó. No, pero ¿cómo así? Eso tiene sus exigencias. ¿Cómo será, su señoría, que pude haber hecho un ejercicio pasivo de defensa y haberla hecho prevalecer como principio constitucional sobre esta carga distribuida o dinámica del lavado? Perfectamente lo puedo hacer y lo puedo alegar. Pero bueno, es suficiente con estas consideraciones. La agravante, que se lavó activos a través de operaciones de cambio. Pues su señor, esto como es un tipo derivado agravado, pues no tendría el caso hacer mención a ello, porque se desplomó probatoria y argumentativamente la tipicidad objetiva del lavado. Hecho esto, pues sencillamente este tipo derivado, aunque agravado, y están acreditadas algunas operaciones de cambio, pues no tendría necesidad de establecer esto, porque pues la agravante no opera por sí misma. Y por otro lado, pues hay que decir que no quedó registrada la totalidad de la cantidad de las operaciones que se hicieron para el monto de los 7 millones de dólares. Basta mirar la documentación de los bancos nacionales a ese propósito. Cuarto capítulo, esto es una cuestión de 2 renglones, su señoría, que es la referencia a la exclusión probatoria, y solamente no voy a hacer discurso aquí a ese respecto porque sé que quedó definido en esta instancia esta cuestión, pero en una tutela que se interpuso por la defensa a la Corte, que fue negada. Sin embargo, en la ratio de Scidendi de una y otra sentencias en la sala penal de la Corte, estoy hablando de las decisiones de 31 de enero de 2019 y de 19 de marzo de 2019. La primera de la sala penal, la segunda en apelación de la sala de casación civil, y solo voy a hacer mención a esto. Que obviamente el estadio de discusión de la prueba ilícita, como lo planteó la defensa en algún momento, en esta fase y hasta aquí, pues había quedado definida. Sin embargo, quiero solamente dejar esta constancia, que eso no significa, según la Corte Suprema, que no pueda hacer el ejercicio posteriormente en sede de apelación, de casación
y agotados el recurso ordinario o extraordinario, la defensa acuda al mecanismo constitucional de tutela, y es lo que deseo simplemente aquí dejar presente, porque sé que no vendría al caso volver a discutir esta cuestión en sede de primera instancia, porque ya quedó definida. Y capítulo quinto, su señoría, que es la solicitud. La defensa solicita al Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá que se absuelva a Jairo Enríquez Sánchez Díaz y Margarita Báez Angarita por los delitos de captación masiva y habitual de dinero, negativa de reintegro, lavado de activos. 2, que se tenga en cuenta la aplicación del principio de favorabilidad en la modalidad de ultraactividad en las condiciones expresadas. 3, que asimismo proceda a aplicar la favorabilidad por ultraactividad en el sentido explicado en las normas penales en blanco que corresponden a los actos administrativos referidos. Su señoría, muchas gracias. Muy amables doctores, de 10 minutos para réplica, señora fiscal. Sí, señor. Gracias, señoría. En cuanto al tema de la favorabilidad que plantea el ilustre togado, señor juez, la favorabilidad no puede atentar contra la legalidad. La favorabilidad no puede atentar contra la legalidad y favorecer la impunidad. Eso lo ha dicho la jurisprudencia en sentencia de unificación. Lamentablemente no tengo ese radicado en este momento, pero es así. Por eso cito que es de la Corte Suprema de Justicia. Señor juez, el delito que la Fiscalía imputó, por el cual acusó de captación masiva y habitual de dinero del público, en efecto, es el del 316 modificado por el artículo primero del decreto 4336 de noviembre 17 de 2008. Señor juez, también la jurisprudencia ha señalado en sentencia de casación 40972 de 2014, magistrada ponente, la doctora Patricia Salazar, que al interpretar esta jurisprudencia puedo señalar que la captación es un delito de ejecución permanente. Si bien allí se hizo un estudio del delito de no devolución, dejó claro la jurisprudencia que ese delito de captación masiva se agota cuando cesa cuando se termina la captación. ¿Y cuándo se terminó aquí la captación, señor juez? En la fecha que indicamos en el escrito de acusación, esto es el 3 de febrero de 2009. Entonces, esta era la norma aplicable porque, itera la Fiscalía, este es un delito de ejecución permanente. Seré muy concreta en las apreciaciones en lo que hace referencia a la tipicidad de el delito de captación masiva y habitual de dineros del público en Colombia sin permiso de autoridad competente. Es que al respetable colega de la defensa se le olvidan los O que hay en la nomenclatura del decreto 1988. Es que como lo señalé en la mañana de hoy, yo únicamente hice referencia a los presupuestos que se cumplen. No me puse a hacer toda la exposición de lo que contempla el decreto. No, es que el decreto señala que la captación masiva se da cuando el pasivo para con el público esté compuesto por obligaciones con más de 20 personas que se hayan contraído de manera directa, y que es pasivo para con el público haber recibido dinero a cualquier título, señor juez, en donde no se prevea como contraprestación el suministro de un bien o un servicio, y que además debe cumplir uno de estos requisitos, no los dos, señor juez, uno,
Y aquí nosotros, la Fiscalía aprobó que las operaciones respectivas hayan sido el resultado de haber realizado ofertas públicas o privadas a personas innominadas o haber utilizado otro sistema de efectos idénticos o similares. Entonces aquí miremos los argumentos del togado. Y entonces él dice que la Fiscalía no probó ese mínimo de personas. Señor juez, hay libertad probatoria. Yo no tenía la obligación de traer 20 personas aquí. Yo no necesitaba siquiera un perito de la Superfinanciera ni del CTI para decirle a usted que habían 20 personas que habían entregado su dinero como captación masiva a estas personas. Pero lo hice, traje un perito de la Superfinanciera que analizó unos documentos, obviamente no la denuncia, pero que analizó de esos documentos que entregaron unos dineros, que existían unos documentos que sustentaban esa entrega de dineros. Entonces, por libertad probatoria, yo establecí que habían más de 20 personas que entregaron ese dinero. ¿Cómo se hizo? Como el señor abogado lo dice, a través de los peritos tanto de la Superfinanciera como del CTI de la Fiscalía. Entonces, no considera la Fiscalía que no era su obligación traer aquí a 20 personas porque eso se hubiera tornado en declaraciones repetitivas. ¿Para qué, señoría? ¿Para que le dijeran a usted lo mismo? ¿Que los atendió Elizabeth Saavedra? ¿Que los atendió en las oficinas de la empresa Forest Investment in S.A. en la calle 100, en las elegantes oficinas que tenía Jairo y Dilia para captar estas incautas personas que iban a entregar sus dineros? Por más de alta posición social que tengan, por más, se dejaron engañar, entregaron sus dineros. Jairo y Dilia captaron ese dinero. Y es que olvida el señor abogado que dice nuestro Código Penal en su artículo 14, territorialidad. La ley penal colombiana se aplicará a todas las personas que infrinjan en el territorio nacional, salvo las excepciones consagradas en el derecho internacional. Y dice, la conducta punible se considera realizada, ¿dónde? En el lugar donde se desarrolló total o parcialmente la acción. Para poder captar dinero del público, Jairo y Dilia crearon toda esta estratagema de empresas, hicieron todas estas publicaciones, invitaron a la gente, le pagaron a Mauricio para que sedujera a los clientes. Entonces el delito inició aquí en Colombia y el dinero lo consignaron en Estados Unidos. Que los dineros hayan estado en paraísos fiscales, que hayan estado en otros países, señor juez, los clientes fueron seducidos aquí en nuestro país, aquí en las oficinas del World Trade Center de la empresa FIT. Y en el numeral tercero dice que también se considera entonces que se realiza en el lugar donde se produjo o debió producirse. El resultado también aplicaría, señor juez. Entonces, ellos entregaron el dinero, terminó el discurso del señor abogado señalando que el dinero era de colombianos. Claro, era de colombianos, y las 83 personas que logró la Fiscalía probar que existen esas personas que entregaron esos dineros, todos eran colombianos y todos fueron seducidos aquí en este país. A nadie, a ninguno de ellos los invitaron o firmaron el contrato en el exterior o entregaron su dinero en el exterior. El contrato era uno de los medios de las argucias que se presentaron precisamente para poder captar ese dinero del público. Que prestaron un bien o un servicio. Dirás, señor juez, que soy reiterativa. ¿Dónde está la evidencia? No es que yo le esté diciendo al juez, al abogado que le estoy trasladando la carga de la prueba. No, es que no existe una sola evidencia que a estas víctimas que fueron aceptadas como víctimas, en este caso, que a ellas le hayan hecho una transacción forex. Entonces ahora resulta que no es que ellos transaban, no, ellos dijeron que tenían una empresa establecida para hacer esas inversiones forex y que tenían mucha seguridad en esas transacciones, las revistas. Y entonces dice también el señor abogado que no es cierto que se les haya
ofrecido en las cuentas segregadas. En mi poquísimo inglés puse aquí en el traductor porque pues obviamente los alegatos lo hacen pensar a uno que lo que leí esta mañana en una de las revistas del año 2016. Respaldo y seguridad de su dinero y la rentabilidad lograda para usted por Forest Investment Team. ¿Y de quién era Forest Investment Team? De Jairo Sánchez y Dilia Margarita Báez Angarita, de ellos son los captadores. Permanecerá en un banco AAA, claro, el Banco of America y el banco JP Morgan de Estados Unidos, bancos AAA, en una cuenta Screen Account. Pongámoslo en el traductor. Screen Account es una cuenta atornillada, una cuenta que solamente era para ellos, de donde no podía supuestamente mover el dinero, sino únicamente para inversiones Forex. Y eso era mentira, señor juez. Esas cuentas no existieron. Entonces, no es que la Fiscalía no haya probado su teoría del caso en cuanto a la captación masiva e ilegal de dineros del público, porque probó que se dan esos requisitos que la norma me establece. 20 personas entregaron su dinero a cualquier título donde no existe como una contraprestación, un servicio, y esto se hizo a través de publicidad o de cualquier medio, dice la norma. ¿Y que por qué dije que voz a voz? Porque Elizabeth Saavedra, su directora comercial, lo dijo aquí bajo juramento. Vuelvo y cito lo que dijo la señora Elizabeth Saavedra, gerente comercial. Voz a voz. El cliente llega a través de un referido de otro cliente. Se atendía en la sala de juntas, se presentaba un video que se explicaba el manejo del Forex. Eso es voz a voz, eso es de cualquier otro medio, señor juez. Entonces, no es que porque las revistas, que la norma dijo, no, es que aquí se hizo esa promoción a personas innominadas. Por eso es un delito de captación masiva de dineros del público. Lo relativo al 50% del patrimonio, yo no haré referencia a lo que la Fiscalía no alegó que probó. Yo nunca probé eso, yo probé lo relativo a la publicidad y al voz a voz. Algo importante, señor juez, para que su señoría tenga en cuenta, y considero que el señor abogado no tiene la razón, que está probado que ellos prestaron el servicio porque nos demostraron aquí a través del dictamen del señor Peroso, que en paz descanse, que realizaron transferencias de dinero a Capital Market Service y a Saxo Bank. Eso, señor juez, no quiere decir que se haya transado en Forex. Ellos pudieron pasar ese dinero a, nomás miremos Saxo Bank. Es que Saxo Bank ofrece cantidad de negocios. Entonces, perfectamente tenían el dinero ahí, pero ellos tenían la disposición de ese dinero porque el dinero entró a las cuentas de ellos y ellos podían distribuirlo para cualquier negocio que ellos quisieran. No existe una evidencia que la Fiscalía haya encontrado en donde los bancos exigieran que el dinero fuera directamente como lo dijeron los procesados, que fuera directamente inversiones Forex. Eso no existe, señor juez. Ellos pasaron ese dinero a Capital Market Service, a Saxo Bank y a otra de las empresas, pero ellos podían disponer de esos dineros porque eso no quiere decir que se había transado en Forex. Que tampoco se cumple lo relativo al no reintegro.
porque no son más de 14 personas las que entregaron sus dineros después del 17 de noviembre de 2008. Pero la Fiscalía sostiene que el delito de captación masiva habitual de dineros del público es un delito de ejecución permanente. Ellos continuaron después de esta fecha con su captación. En consecuencia, considera la Fiscalía se está incurso en este delito. Por supuesto que actuaron con dolo al no devolver no solo estos dineros que hacen referencia al grupo de personas que los ubican como en el delito de no devolución, sino a las 83 víctimas que probó la Fiscalía, porque a ellos se les entregó un extracto que decía que existía un saldo para marzo de 2009 y ese dinero no se lo devolvieron. Ahora, me referiré a la evidencia. Doctora, le queda un minuto. Bien. No tiene razón el señor abogado en lo que hace referencia a las supersociedades, porque no es solamente el oficio de la doctora Luz Ángela Bamón con la que se tomó la decisión de intervenir la empresa de Jairo Idilia, sino que esa queja fue presentada por Luis Eduardo Susa López y este acto administrativo fue leído y también por la información que dio la Superintendencia Financiera. En cuanto al lavado de activos, la Fiscalía probó que los dineros que captaron Jairo Idilia entraron a las empresas de ellos, mismas que fueron estipuladas su existencia y su representación, y también probó a través del peritazgo del señor Peroso, sustentado aquí por el señor Ramón Sierra, que entraron a las cuentas personales de ellos. Por esa razón no le asiste, por esa causa no le asiste razón al señor abogado. Muchas gracias. Doctor, igualmente 10 minutos para su réplica muy breve. Gracias, señoría. Primer punto que la Fiscalía planteó, delito de ejecución permanente. Eso no lo dice la sentencia que citó. Es una interpretación que da la fiscal en el entendido que la Corte dice que se capta y con eso queda perfeccionado el delito. Bueno, basta leer, su señoría, que ahí dice ejecución instantánea. 2. Se le olvidan los O. Bueno, no desarrolló cuáles fueron los O que se me olvidó. Argumento irrelevante. 3. Que un poco despectiva. Dijo que me había tomado el trabajo de la totalidad inútilmente de hacer todo el ejercicio del decreto 1981. Tengo que salvar mi trabajo porque no se vaya a ventilar este tipo de asuntos de otros requisitos probados en otras instancias. 4. Manifestó que se hicieron actividades a través de ofertas públicas y otros sistemas refiriéndose al voz a voz. Destaco, la misma Fiscalía reconoce que Elizabeth Saavedra manifestó que los clientes llegaban referidos voz a voz, de cliente a cliente, referido de cliente a cliente. Es lo que hace lo que hace que la defensa haya probado que llegaron por iniciativa propia, que ni Margarita ni Jairo le ofrecían estipendios a los clientes para ese voz a voz. Y allí hace que no se necesite, según el decreto 2558-2007, el artículo 3º, el numeral 5º, como quedó dicho, el permiso de oficina de representación. 5. Que libertad probatoria, no, un momento, su señoría, la libertad probatoria no es absoluta. La libertad probatoria, entre otros, aparte del artículo 29, el 276, que es la legalidad de la ley 906 de 2004 y de esa misma ley el 382, dice que no violen los derechos humanos del sistema jurídico. No a pretender, pues, que esto no es un descaro y una vulneración presentar a que la defensa discuta con denuncias y anexos. Eso es equivocado, su señoría. Y la libertad probatoria no es indisciplinada, tiene sus restricciones y su disciplina. Y aquí la jurisprudencia que cita es clara, cuál es la calidad entitativa desde el punto de vista jurídico que tienen las denuncias y los anexos. Criterios orientativos para la investigación, no para usted, su señoría, para que tome la decisión usted. 6. Delitos iniciados en Colombia.
Que no tiene importancia si el bien jurídico del sistema financiero se afectó o no, pues claro que tiene importancia. El solo hecho del contacto entre personas en la calle 100 con Séptima y estos servidores de FIDE International Group per se no hacen que los injustos se cometan, como ya la defensa lo dejó planteado. 7. Que habían argucias con relación al contrato que se celebraba, haciendo entender que este tenía efecto en los Estados Unidos. Su señoría, incautos, profesionales de alto nivel, personas con recursos, bueno, unos más o menos importantes, otros importantes, que no tuvieran conciencia de lo que era definir controversias contractuales en un mundo extraño. Gente con experiencia y cuentas y negocios en el mundo, como dijo aquí Jairo y Margarita. Con relación a la prestación del servicio, no hay discusión, no voy a hacer alusión allí, no atacó la fiscalía en su réplica por qué razón no era un servicio lo que se había prestado por parte de Jairo y Margarita. Me impresionó bastante que dijera que quizás, eso es especulativo, en las plataformas Saxo Bank, UEBC Bank y Capital Market se hicieran otros negocios. Su señoría, eso no lo probó la fiscalía. Me dice que lo tengo que probar yo sin necesidad de la carga de la prueba. Le voy a dar un argumento fehaciente. Mire la carta rogatoria. Las aportadas aquí en el juicio. ¿Y qué pidió la fiscalía? No se tomó el trabajo de solicitar eso. Entonces, no tenía dificultad el Estado para conseguir esa información. No me traslade la carga al Estado a mí, la carga de la prueba. Que las revistas ofrecían bancos AAA, cuentas Screen Account. Ojo, aquí no dice que cuentas segregadas en los bancos americanos. Y eso no dice, su señoría, tampoco en los contratos. Eso es una falacia de la fiscalía. El otro punto, que la no devolución se constituye típicamente, no, ya es suficiente con lo que he dicho, aún con el argumento exclusivo de las 20 personas y las el 50% de superado el patrimonio líquido que ni siquiera probó. Aquí no se puede presumir, no hay presunciones aquí tasadas ni de derecho, ni legales y tampoco de homine, o sea, de hombre. Así que ese tipo de argumentos son meramente resbaladizos, que es una manera de falacia, es decir, de mentir con decencia. Y no es ese el caso aquí, su señoría. La Superintendencia de Sociedades, que había más prueba. La verdad me impresiona esto de una abogada con esta trayectoria y que diga que una prueba es una queja. Basta leer cuál fue el argumento probatorio constitutivo que llevó a tomar la medida preventiva por parte de la Superintendencia de Sociedades. Es la réplica, su señoría. Gracias. Muchísimas gracias, doctores. Se va a fijar hora y fecha para dar tanto sentido del fallo como la misma sentencia. Tienen que tener las partes, que pues es una investigación, como lo puso de presente tanto la Fiscalía como el señor defensor. Se inició 2009, las partes, es decir, el legislador es un poco injusto frente a esta circunstancia. Tienen las partes contacto con las pruebas o elementos de conocimiento. Desde hace 10 años pretenden que el funcionario judicial en 2 horas recabe tanto alegaciones como todo lo que se trasegó dentro del juicio. Esto pues al parecer o en criterio de este despacho no es prudente. A consideración es necesario pues verificar cada una de las citas que cada una de las partes han realizado, y se insiste, son bastantes las pruebas que se recabaron al interior de la actuación. En virtud de esas circunstancias, doctores, 1 de abril del 2020, advierte el despacho pues que también se tendrá en cuenta vacancia judicial y el giro normal de las actuaciones del despacho. Doctores, 9 de la mañana, señora fiscal. De acuerdo, señor. Muy amable, víctimas. Sí, sin reparo, su señoría. Muy amable, Ministerio Público. Registrado, señor juez. Muy amable, señor defensor. Está bien la fecha, su señoría, gracias. Muy gentil, doctor. Se culmina por el día de hoy
La actuación, siendo las 6:58 de la tarde, se gracia asistencia de partes y más personas presentes en la sala de audiencias muy gentiles.